Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de lo que corresponde a la ley 16.144, ¿ya? La ley que establece el seguro social contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La sesión anterior vimos el concepto de accidente de trabajo, ¿ya? Y vimos realmente que es una lesión que sufre el trabajador a causa con ocasión del trabajo, ¿ya? Y le produce incapacidad o muerte. Ahora, la lesión siempre tiene que ser constitutiva de accidente de trabajo, y esto debe estar enmarcado en la actividad laboral. O sea, si un trabajador, por ejemplo, se quema en su casa, o se cae en su casa, se fractura en su casa, eso es un accidente, sí, pero no es en el contexto de su actividad laboral que desarrolla. Por lo tanto, la lesión no es constitutiva de accidente de trabajo. Ahora, cuando tenemos relación directa o indirecta, acá podemos decir que es a causa o con ocasión. Lo importante es entender que la relación directa es cuando tú te accidentas haciendo tu trabajo, y la relación indirecta es cuando te accidentas no necesariamente haciendo tu trabajo, pero sí en tu lugar de trabajo, ¿ya? Ahora, uno de los elementos principales a la hora de ver un accidente de trabajo es lo que corresponde al contrato de trabajo. Y este contrato va a establecer siempre tres elementos importantes, ¿ya? Para que sea en realidad un accidente laboral, el cual es la actividad, el lugar y el horario, ¿ya? Ahora, las excepciones, ¿cuáles van a ser? Las causadas por el trabajador y por motivos de fuerza mayor y extraña. O sea, si yo trabajador hago alguna actividad para yo producir un accidente para mi persona, eso no se va a considerar un accidente de trabajo, y lo más probable es que la empresa pueda aplicar alguna sanción para con la persona, ¿ya? Ahora, hay que entender también algo: motivo de fuerza mayor y extraña muchas veces no se va a considerar, y en la práctica no se considera como un accidente de trabajo, porque acá hay elementos que el empleado no puede controlar. O sea, que ocurra un terremoto, un tsunami, no depende del empleador. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es entender de que el empleador debe facilitar los medios de evacuación ante una emergencia, ¿ya? Ahora, cuando hablamos ya del concepto de accidentes o de accidente, vamos a empezar a trabajarlo desde dos perspectivas. O sea, nosotros sabemos que existen varias definiciones de accidente. En la práctica, el accidente puede ser fatal y accidente grave. Y lo que no caiga o esté dentro de la definición de accidente fatal, y también dentro de las 7 definiciones de un accidente grave, se va a considerar como un accidente del trabajo, ¿ya? Que hay que diferenciarlo también del accidente de trayecto. Que el accidente de trayecto, claro, se considera, se considera accidente, o sea, se va a tratar o se va a trabajar como un accidente del trabajo. Sin embargo, hay un tema que no va a afectar la estadística. Ahora, el accidente fatal corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente, ¿ya? O sea, el trabajador murió de manera directa, de inmediato, o puede pasar el siguiente evento: que el trabajador se accidentó, él después fue rescatado y fue trasladado. Puede fallecer también en el traslado o producto o durante la atención médica. Ahora, el accidente grave corresponde al accidente que, produciéndose lesión, cumple con definiciones de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales. O sea, el accidente va a cumplir con una definición, y esa definición no necesariamente va a responder a un criterio clínico o a un criterio médico-legal. O sea, por ejemplo, cuando se hace una autopsia y tenemos un tema de índole médico-legal, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que entender de una forma u otra es que el accidente grave va a tener estos 7 tipos, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a entender? Si, por ejemplo, el caso A, el accidente provoca de forma inmediata la pérdida o amputación de una parte del cuerpo. O sea, si un trabajador, por ejemplo, en labores de cocina, está trabajando con un cuchillo eléctrico y no se da cuenta y pasa a llevar su mano con el cuchillo y se produce un corte y amputación de uno de sus dedos de su mano. Eso ya califica como un accidente grave. Luego tenemos el caso B, que obligue a realizar maniobras de reanimación. Y acá tenemos que entender que esto hace conjunto de acciones encaminadas a revertir un paro cardiorrespiratorio con la finalidad de recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Y esta puede ser básica o avanzada. Por ejemplo, un trabajador sufre un golpe eléctrico y nosotros nos damos cuenta de aquello, el trabajador cae al piso y empezamos a ver nosotros la forma de poder hacer una reanimación, ¿ya?
O sea, nos damos cuenta de que no tiene pulso, no está respirando, y en ese momento realizamos una maniobra de reanimación. Eso también se va a categorizar como un accidente grave. Ahora, por ejemplo, el caso C obliga a realizar maniobras de rescate. Ya. Tenemos un trabajo en altura y el trabajador se cae, queda colgando, por lo tanto tenemos que nosotros empezar a realizar una maniobra para que éste pueda ser rescatado, ya que cuando veamos ese módulo más adelante, nos hemos dado cuenta que el trabajador no puede pasar un periodo mayor de 15 minutos colgado, ¿ya? Porque ya de ahí empieza a producirse un síndrome ortostático que es una compresión, ¿ya? De la arteria femoral que se ubica en la sección del músculo, ¿ya? Ahora, ocurra por caída de altura de más de 1,8 metros. O sea, caída de altura se va a entender como la altura que tiene desde el piso a los pies del trabajador y esta sea 1,8 metros. Si la persona se cae de eso, ¿ya? Va a considerarse también como un accidente grave. Ahora, ocurra en condiciones hiperbáricas, o sea, si tenemos, por ejemplo, un trabajador realizando o haciendo maniobras de buceo, ¿ya? Si se también en el caso que se sospecha una intoxicación aguda por plaguicidas, o sea, que una persona ingirió o tuvo contacto directo con un elemento como un plaguicida o un elemento agrícola, ¿ya? Y también los que involucren un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de una faena. O sea, si empezamos a analizar este contexto, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente son todos iguales, son todos distintos y van a depender de distintos elementos. Ahora, el caso G es un caso muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un casino y dentro del casino, producto de quizás un alimento en descomposición o algo mal preparado, tenemos que se nos intoxica una cantidad importante de trabajadores. Por ejemplo, ya el 50 o el 60% de los trabajadores de la empresa. Bajo ese punto de vista, ya se ve afectado una cantidad importante de los trabajadores, por lo tanto, ya no podemos trabajar normalmente y esto implica un tema de que tenemos una paralización de faena. Ahora, cuando ocurre tanto un accidente fatal como un accidente grave, tenemos que entender de que se va a paralizar la función de la empresa y uno ya empieza a trabajar o a activar un protocolo, ya que es un protocolo de índole legal, ya, para poder en el fondo empezar a trabajar esto y evitar que se haga o sea, evitar que esto vuelva a ocurrir, pero también hay que hacer una investigación de accidentes. La ley define algo bien claro. Cada vez que ocurre un accidente se deben investigar las causas, ¿ya? Y por causas vamos a entender algo bien sencillo, son los actos o las condiciones. Cuando, por ejemplo, estábamos viendo en seguridad industrial el concepto de acto y condición subestándar, eso es lo que uno busca, ¿ya? ¿Cuáles fueron los actos y condiciones que ayudan a explicar la ocurrencia de dicho accidente? Y eso la ley nos obliga. Por eso es importante también tener categorizado esto. Ahora, desde el punto de vista también de lo que es la gestión de riesgo, yo entiendo que el peligro va a ser foco, situación, acto, condición. Y muchas veces nos va a tocar hacer una evaluación de riesgo. Por lo tanto, si tenemos ese panorama en el cual el accidente, o perdón, el trabajo que nosotros estemos haciendo puede originar un accidente con esas características, un accidente grave, hay que hacer la evaluación respectiva de riesgos. ¿Ya? Y cuando tengamos el módulo taller 2, vamos a ver bien específicamente eso. Pero desde el punto de vista taller 1, por ejemplo, pasando a la asignatura, es importante siempre tener esto contabilizado, porque así cuando nosotros hagamos la evaluación, la identificación del peligro y empecemos a ver bien las cualidades de dicho peligro, vamos a poder vamos a tener que obligadamente establecer o definir las características del peligro de manera más exhaustiva. Ahora, ¿qué es un accidente de trayecto? Ya. Recordemos que los accidentes que trabaja la ley son el accidente del trabajo, accidentes graves, accidentes fatales, accidentes de trayecto y también las famosas enfermedades profesionales. Esto hay que entenderlo de esta manera. Recordemos que si tenemos un trabajador que se ve involucrado en una de estos tipos de accidentes, automáticamente, ¿qué va a suceder? Que él va a tener una cobertura del seguro y esa cobertura va a tener una prestación y esa va a ser una prestación médica, ¿ya? Que en el fondo va a estar orientado a que el trabajador pueda recuperar su salud o lo más cercano a ella, ¿ya?
y las económicas, que en el fondo viene a reemplazar el dinero que el cual el trabajador no va a recibir, producto de que no puede trabajar, de que en ese momento va a tener una capacidad de ganancia limitada. Ahora, son accidentes que ocurren en el trayecto directo, ¿ya? De ida de regreso entre el lugar de trabajo y la casa de habitación, ¿ya? O sea, donde yo me traslado de mi casa, por ejemplo, al trabajo, viceversa. Acá no especifica si la persona o va a trabajar o va a almorzar de vuelta, no. Solamente eso no lo coloca. Ya solamente habla del activado del contexto. Ahora, racional y no interrumpido, por razones de índole personal. O sea, si yo me desvío de mi trabajo para, por ejemplo, ir a comprarme una ropa o ver una cosa extra de mi trabajo, de que no sea de mi trabajo o de la casa y que sea algo para mí, ya empezamos a darnos cuenta de que el accidente que pueda ocurrir no se va a tipificar como un accidente del trabajo. Ahora, introducción por esta sea causa sea habitual y no responda al mero capricho. O sea, si tenemos, por ejemplo, un hijo y tenemos que ir a dejarlo al colegio, esto califica como una causa habitual, ¿ya? No califica como un mero capricho, ya que el menor no puede quizás por su edad, no puede quizás desplazarse por sí solo y tenga que ocurrir tal evento que tú tengas que ir a dejarlo y a buscarlo. Sin embargo, es importante que el empleador esté al tanto de esto y no debe avisarle mediante un correo, por ejemplo. Ahora, ¿y qué sucede si se tiene un accidente en el desplazamiento entre trabajos? Ya. Como yo le explicaba en la clase anterior, no necesariamente una persona va a trabajar en un solo lugar. Quizás puede trabajar en más lugares o en más partes. Por lo tanto, ahí tenemos que entender nosotros de que quizás la persona esté trabajando bajo la figura de dos mutualidades, o sea, una mutualidad de la empresa A y empresa B. Y en este caso, cuando te desplazas entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores, el organismo administrador del empleador hacia donde te diriges, otorga todas las prestaciones médicas y económicas que corresponden. O sea, si yo de la empresa A voy a la empresa B, y la empresa A es mutual, y la empresa B es ISL, y sufro un accidente, hacia el lugar donde yo voy, va a otorgar las distintas prestaciones. O sea, en este caso, corresponde al ISL. Ahora, la enfermedad profesional es la enfermedad laboral causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo y produzca incapacidad o muerte. Y esto siempre en el contexto de la actividad laboral que uno desarrolla. O sea, lo mismo que el accidente del trabajo. Siempre va a haber un elemento del trabajo o una actividad en el trabajo que debe ser la constitutiva de lesión. O sea, como yo le explicaba, no puedo explicar o no puedo decir que un corte o una quemadura o un incendio en mi casa pueda yo llevarlo a un tema laboral, ya que no corresponde. Cuando empezamos a hablar de las prestaciones del seguro, hablamos de las prestaciones médicas, económicas y preventivas. O sea, cuando tú sufres un accidente, en la práctica, las médicas y económicas van directamente a ti, o al trabajador que sufrió el accidente. Y las preventivas son en lugar de trabajo. Las médicas y económicas son a cero costo el trabajador. O sea, el trabajador sufrió un accidente, por lo tanto, él va a tener que tener ciertos beneficios. En este beneficio, más que un beneficio, la palabra correcta sería una prestación. ¿Ya? O sea, yo no puedo trabajar producto de accidente, prestación económica. Y también el espíritu de la ley que habla de que el trabajador debe recuperar su estado de salud. Por lo tanto, tengo una prestación médica, que en el fondo va orientado a aquello. Ahora, las prestaciones preventivas o las prestaciones que van directamente hacia el lugar de trabajo van a estar siempre amparadas en dos artículos. Un artículo 37 del Decreto Supremo 594, ¿ya? Y el artículo 184 del Código del Trabajo. Estos dos artículos, chiquillos, son un artículo bien importante y bien potente. El 37 del 594 que dice, que establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad física de los trabajadores. O sea, ya me está obligando a aplicar alguna medida de control para poder eliminar este factor. Bueno, quizás eliminar o suprimir es muy complejo de decir, pero sí poder controlarlo o atenuarlo, ¿ya? Para que si ocurra algo sea en la menor consecuencia posible.
el 184 del Código del Trabajo es un artículo un poco más complejo y más completo a la vez. Dice, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. O sea, dice textual, debe tomar todas las medidas necesarias. ¿Ya? O sea, no te dice cuál, te dice todas. Habla de temas de condiciones, o sea, de lugares directamente en el lugar de trabajo, e implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades. Y este implemento uno lo va a entender de que va a ser alguna acción o actividad que se trabaje en la persona o en el lugar de trabajo. Ahora, el organismo administrador, que en el fondo es el organismo que va a administrar la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, va a tener que otorgar ciertos elementos. En este caso va a ser una asistencia conforme a la necesidad de capacitación de la entidad empleadoras y asesoría en la eliminación o control de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Estos dos, en lo que corresponde a asistencia y asesoría por parte del organismo administrador que lo otorga a las empresas, es lo que corresponde a las prestaciones preventivas, ¿ya? Y esto tampoco tiene un pago extra por parte del empleador. O sea, el empleador mes a mes, cuando él hace el pago de la cotización, ya que recuerden que la cotización se compone en la cotización adicional y la diferenciada, en la suma, y si la empresa es nueva, vamos a trabajar bajo el concepto de riesgo presunto, y si la empresa ya tiene una antigüedad, un tiempo trabajando, vamos a trabajar bajo el concepto de riesgo efectivo. ¿Ya? Eso nunca olvidarlo. Por lo tanto, si la mutualidad, la que sea, va a la empresa, uno no te va a cobrar por eso, no te puede hacer un cobro extra, ¿ya? Entendiendo de que ya las mismas cotizaciones de seguro las hacen, ¿ya? O la misma cotización de seguro ya está en el fondo financiando el funcionamiento de la mutualidad. Ahora, las prestaciones médicas hay que entender algo. Estas se van a otorgar siempre mientras subsistan los síntomas de las secuelas, o tú sigas sintiendo o sigas teniendo algún malestar o alguna consecuencia o alguna lesión producto del accidente. Ahora, derecho a tratamiento gratuito, ¿ya? Cuando tú has sufrido un accidente de trabajo o has sido diagnosticado por una enfermedad profesional, y va a tener las siguientes prestaciones: atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis y aparatos ortopédicos, rehabilitación física y reeducación profesional. Y si tú no tienes cómo trasladarte, ya no tienes el medio para aquello, también se van a cancelar los gastos de traslado. Ya, chiquillos, que tengan muy buen día. Nos vemos en la clase grupal. Hasta luego.